Bueno, ¿cómo les acabo de ir esta semana con sus actividades, con sus familias? ¿Cómo han estado de salud? Tan tímidos, María Camila, Jonathan, Octaviano. Pues por aquí, yo estoy en el Bagre, Antioquia, en el Bajo Cauca, y por aquí la situación es siempre delicada. Cuestión de orden social es muy delicado. Colocaron un negocio esos del D1 y llegaron y lo encendieron ahí a plomo, porque no sé si no pagan la purga, como dicen, la cuota que les toca pagar a los empresarios. O no se sabe si fue que los otros negocios mandaron a hacer eso. Pues Ca- aquí lo que pasa es que hay otros negocios que son grandes, venden estilo éxito, así hay uno, señor que es el dueño de varios de esos. O sea, no Mm, tan éxito, más pequeño, pero entonces así más o menos, entonces colocan los precios que ellos quieren. Entonces colocaron el ARA y eso, imagínense, le quitó harta venta aquí a la gente y a esos negocios que son los que tienen los precios que quieren y esa es la situación que se vive acá. claro, No por todo, aquí difícil. es muy caliente. Pues gracias a Dios ahorita está como en inviernito y está fresco el clima. Bueno, es una difícil situación, pues es de orden social, como tú dices, con la que tenemos que aprender a convivir y pues saber manejar, ¿no? Mantenerse uno ahí al tanto de las cosas, cerca y lejos de la situación, porque también hay que mantener Sí, eso es enterados. cierto, toca aquí es de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Sí, Entonces, claro, como dicen, claro que creo que en esas andamos todos, ¿no? Porque desde el año pasado, desde esta pandemia, pues a todos nos surgió como esa situación que ahora poco paseos, pocas relaciones, nuestro contacto es el computador y estos encuentros así por estos medios para hablar con la familia hasta en la distancia y hasta en los momentos especiales, porque no hay otro momento para hacerlo ni otra forma de hacerlo. Nos toca también cuidarnos, no solamente por la seguridad, sino por la condición de salubridad que también encontramos ahorita. Hola Sandy, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, profe. Ah, bueno, me alegra mucho. Estaba viendo que algunos manifestaban dificultad para visualizar la grabación de la clase. Al parecer, ustedes no tienen correo institucional, están ingresando desde un correo de Gmail, entonces, pues esa es la dificultad porque desde el institucional no debería haber dificultad. Entonces ya estoy convirtiendo a YouTube, se los voy a dejar en YouTube y así lo pueden visualizar más fácil para la siguiente sesión. Qué pena con ustedes, no había visto el correo, entonces, pero pues ya quedó ahí. ¿Listo? Llegó Kevin. Bueno, entonces vamos dando, Soraya, buenas noches, ¿cómo estás? Kevin, buenas noches. Bien, voy a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy, retomando un poco esas actividades que ustedes realizaron y pues dialogando un poquito acerca de esos trabajos. Hubo unos trabajos muy bien elaborados, pues cada uno de ustedes les colocó el elemento conceptual importante y trascendente que se solicitaba. De pronto algunas recomendaciones generales. Les decía yo desde la anterior sesión, importante tener en cuenta la ortografía en el momento que estamos haciendo una presentación, así sea una diapositiva que se vea como infografía, pero es importante el tener en cuenta nosotros esa, ese elemento del uso de las mayúsculas y de las tildes, aunque escribamos todo en mayúscula fija, recuerden que las palabras llevan marcado su acento. Una recomendación general es que cuando yo hago una diapositiva, procuro utilizar esquemas, gráficos, imágenes, palabras claves o frases claves
que condensen toda la información y no limitarnos mucho a solamente la parte de un texto como tal, sino más bien como a expresar desde nuestro entender lo que es ese concepto, ¿sí? Lo que se quiere dar a entender. Entonces, si ustedes me lo permiten, yo voy a compartir algunos de esos trabajos. Quiero que a partir de estos ejercicios que ustedes realizaron, nos cuenten cómo fue ese avance desde eso conceptual que trabajamos el elemento. En el foro hubo participación de muchos, de algunos de ustedes, pero no hubo esa comunicación o esa interacción entre ustedes, faltó como un poco de interacción entre ustedes. Cuando yo hablo de un foro es que todos seamos partícipes y que todos coloquemos nuestro punto de vista, nuestro pensamiento, que complementemos, que ampliemos un poco ese componente que se está colocando, ese temario que se está colocando ahí en discusión para no dejarlo como tan ambiguo a que solamente la opinión del uno o del otro o afirmarla o negarla, sino que se construya un nuevo concepto, un nuevo elemento a partir de eso que se está generando allí. Entonces me voy a permitir, con el permiso de ustedes, voy a permitirme compartir algunas tareas que yo tengo aquí abiertas y dialogamos sobre ellas. Entonces voy a transmitir y el que quiera, pues me empieza a contar, mire, profe, en esto trabajamos acerca de esto, me llamó la atención esto, comprendí esto, hay dificultad, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a una pestaña, sí. Bueno, arranco. ¿Alguien está levantando la manito? ¿Quién está levantando la manito? Tranquilo, sigue. ¿Quién es? Que yo estoy abriendo acá, entonces no veo. Hola, buenas tardes, compañeros. Profesora, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Mucho gusto. Mi nombre es Lili López. Y, profe, la verdad es que estoy un poquito desorientada porque es la primera vez que llego a esta clase. Entonces, sí me gustaría saber si ya hemos realizado alguna actividad, por dónde vamos o algo así por el estilo. Sí, Lili, ya llevamos, esta es la tercera sesión de clase. Vi que su merced fue una de las personas que solicitó el acceso al video y les estaba diciendo que lo estoy convirtiendo justo en este momento a YouTube para que no tengan dificultad, porque ustedes no están accediendo desde el correo institucional, sino de un correo de Gmail, y cuando no es directo, pues hay, digamos, como esa falencia allí para compartirlo, pero entonces en YouTube ya no van a tener ese problema. ¿Listo? Entonces, importante que ya accedas y empieces a participar. Ya hicimos una actividad de un foro, creo que se vence el día de hoy, estás a tiempo. Es sobre el tema que vamos a socializar en este momento. Voy a compartir algunos de los trabajos de tus compañeros para como retomar los elementos importantes que teníamos que trabajar sobre investigación y ciencia. ¿Listo? Okay, y pues ya, si quieres, ya en el camino ya vamos mirando lo que va continuando y vamos a hacer un trabajo. Tenían 2 lecturas allí, pero vamos a hacer este ejercicio, posteriormente vamos a hacer un ejercicio que les propongo y finalmente vamos a retomar las 2 lecturas. Esa es como la dinámica que vamos a seguir el día de hoy. ¿Listo? Entonces, pues igual ahí nos vamos comunicando y nos vamos colaborando. Bienvenida. Ok, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, entonces ahora sí me voy a ir a uno, espérate porque creo que era este. Voy a cerrar mi cámara para que ustedes tengan mejor resolución. Espérate a ver si me lo permite. Sí. Bueno. Acá les comparto un ejercicio de uno de sus compañeros. Espérame, yo lo amplío. Ok. Bueno, entonces quiero que todos participen. Miren esta diapositiva tan bien elaborada, es un trabajo muy bien trabajado, muy bien realizado. ¿Qué veo acá?
Entonces quise compartirla porque me pareció muy acertado este trabajo al realizarlo. Si ven en el centro hay un elemento que son los engranajes, ¿no? Ustedes saben que los engranajes pues son uniones entre qué, acá mi percepción, la persona que lo realizó pues me corrige, por favor, si fue lo que quisiste transmitir, me pareció perfecto este ejercicio, porque está engranando lo que es la investigación con la ciencia. Entonces es un elemento que tiene el todo, pero acá tiene un elemento atómico que todos conocemos y que engrana perfectamente. Y a ese elemento lo complementó con los términos básicos de lo que es la ciencia y el conocimiento, la ciencia y la investigación. Que entonces cuando hablo de ciencia, pues aquí nos está expresando qué es la relación que encierra ese conjunto de conocimientos que se obtienen de qué, de lo que aparece del otro costado, de un proceso investigativo que llevan a un arte. ¿A cuál arte? Al arte del saber. Y bien interesante ese término, el arte del saber. Nos dice en la parte de investigación que son los resultados obtenidos a través de la aplicación de un método y una técnica, que pues la vez pasada hablamos un poquito de los métodos y las técnicas. Acá nos habla específicamente de lo que es la investigación basada en la ciencia, ¿no? El experimento, el ensayo y el error, que todos lo reconocemos. Y pues nos habla de resultados a los cuales se hacen dudas, cuestionamientos, interrogantes, que hacen parte de ese proceso de investigación. Nos habla un poquito del objetivo de la ciencia, miren lo que está ahí muy concreto y muy claro, y nos habla de cómo se usa eso de manera formal. Entonces me pareció muy pertinente este ejercicio, yo quería compartirlo con ustedes. Quiero que, no sé si de pronto alguien tenga algún comentario con relación a lo que les estamos presentando, a lo que acabamos de... perdón, que acá le damos el paso al compañero, a este trabajo tan bonito que nos compartieron los compañeros. Los voy escuchando, a ver, para que vayamos cerrando esto de la ciencia y la investigación. Es un momentico solamente para retomar en qué habíamos quedado y pues les sirve de elemento a los compañeros que están ingresando hasta el día de hoy. Preguntas, aportes, no sé, ¿qué les dejó este ejercicio? Aquí creo que había otro. Entonces, a ver, este de Oscar, vamos a compartirlo. Bueno, mire, este es un ejercicio que realizó el compañero, también nos dio dos elementos importantes, como les decía, relevante que tengamos en cuenta el tomar solo lo específico y lo determinante para aclarar cuando usamos una diapositiva. ¿Listo? Jugar, acá hay un ejemplo claro, pues no, Oscar, me disculpas, no es para colocarlo en público, o sea, lastimarte ni nada, sino para hacerlos entender de la relevancia de cuando hacemos un ejercicio, el uso de los colores es bien importante. Entonces, que tengamos en cuenta que los fondos a veces tienen que ser muy pertinentes. De pronto aquí se nos trata de perder un poquito la letra. Bueno, pero finalmente vamos a lo primordial, que son los conceptos de ciencia y de investigación. Entonces, que básicamente tomaste unos elementos conceptuales concretos y completos acerca de qué es la investigación, y estuvo muy bien elaborado también el ejercicio. ¿Listo? Con relación a este concepto de ciencia e investigación, no sé si haya dudas, si ustedes quieran que complementemos algo, o con lo que ya se discutió en el foro les respondí, traté de ser juiciosa respondiéndoles a todos, con relación a sus aportes, a sus pensamientos y a sus investigaciones, obviamente, sobre la temática. Entonces, no sé si haya alguna duda, algo que decir por parte de alguno de ustedes. A ver, Lili. Bueno, profe, yo me comuniqué con una compañera y ella me comentó pues que investigáramos un poco, que miráramos los videos. Pues yo pude observar los videos
donde se habla sobre la investigación de la ciencia, qué es la ciencia. Y bueno, ya sabemos muy bien que pues lo que vimos en el video y lo que estudiamos sabemos que tienen varias características. Y me llamó la atención porque son parámetros que van uno basado sobre otro para poder tener un objetivo y en este caso quede totalmente realizado un proceso cuando se inicia. Entonces tenemos en la parte de sus características muy comúnmente con los objetivos, tenemos la parte acumulativa, donde utiliza hallazgos de estudios previos para sustentarse como tal. Tenemos la predictiva, la parte predictiva. Tenemos también, usan partes controladas y tienen muchas etapas como la observación, el problema, la formulación, y son cosas que a medida del tiempo nosotros vamos mirando pues en esta clase y que desconocemos y que es un aporte bastante importante para nuestra carrera. De verdad me ha hecho muy útil esta información porque yo sé que es algo positivo para nuestra proyección a futuro. Claro que sí, Lilia, es bien importante para todas las profesiones. En la anterior sesión mencionábamos la relación que tiene la investigación, que ya el investigador no es solamente el científico de laboratorio, sino que ya en cualquier profesión todos podemos tener injerencia. Nos metemos en el cuento, nos colocamos, como se dice, la camiseta y arrancamos en un proceso de averiguar, de solucionar situaciones que consideramos pertinentes, que de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando, vamos hilando y vamos deduciendo, vamos incorporando a todos nuestros estilos de vida, a mejorar las calidades de vida de todos los entornos, y eso es lo que vamos a hacer desde esta materia, a brindarles herramientas para que ustedes puedan hacer una propuesta que confluya en una calidad de vida adecuada y pertinente para sus vidas personales, sus vidas laborales y sus vidas profesionales. Bueno, yo les traigo hoy una propuesta, un ejercicio, está medio loco. Les cuento que es un ejercicio que yo he realizado. Yo quiero que muy juiciosos observemos un video que les voy a presentar. De pronto lo voy a ir interrumpiendo y vamos a ir dialogando acerca de lo que observemos. Quiero que sean juiciosos como investigadores, observando lo que vamos a proyectar para poder discutir y meternos en el cuento de la investigación. ¿Okay? Entonces, aquí lo tengo, permítanme. ¿Dónde lo miro? No, entonces no lo compartamos desde acá, compartámoslo desde acá. Desde acá. Ay, ¿por qué no me lo deja mostrar? Porque es que esperen un momentico, porque como yo les estaba subiendo el video en YouTube, entonces, sí, es por eso. Oh, Dios, bueno, poseemos problemas. Bueno, espérense un segundo y ya se lo habilito. Como les estaba subiendo el video a YouTube y ustedes saben que eso se demora un tricito. Ya, aquí, ya lo podemos compartir. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, me confirman si al reproducir se escucha, por favor. Sí, señora. Bien. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe.
But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Bueno, la pregunta es, ¿usted es observador? Entonces, a tener en cuenta lo que vamos a ver a continuación, ¿listo? ¿Creen que captaron suficientes herramientas para describir lo que vieron anteriormente? ¿O prefieren que se lo vuelva a colocar hasta ahí? Otra vez, profe. Repítalo. Nuevamente, por favor. Ok, atentos, atentos porque las preguntas van sobre lo que estamos viendo, ¿listo? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Bueno, voy a dejar de compartir un segundito o a detenernos ahí para que me digan qué había en esa imagen, qué alcanzaron a ver. A ver, sin pena. A ver, Lili. Profe, bueno, ahí entre las personas hay objeto contundente con el cual le quitaron la vida a la persona que falleció. Entonces, la persona, el mayordomo, no sé, el de las escaleras, tiene algo con el que se puede provocar la muerte, que es un objeto contundente. Listo, muy bien, Lili, listo. Ahí esa es tu observación. Octaviano me bajó la mano. ¿Qué pasó? ¿Se arrepintió? Bueno, listo, pues ahí lo que nos dice el investigador es la muerte, cómo se cocinó la muerte de Mr. Bean, bueno, no recuerdo. Y entonces ahí empieza a desglosar a cada uno de los que están, al mayordomo, a los empleados y a la señora que estaba en el hotel. Le dice, ¿usted qué estaba haciendo a la hora 3:34, como que era cuando fue la muerte de Mr. B, Mr. Lau, creo que decía. Lau, sí. Sí. Entonces le dice la empleada que ella estaba en el cuarto arreglando la cama, ¿no? Bueno, y le pregunta al mayordomo, ¿usted dónde estaba? Que él estaba arreglando los floreros, y le dice a la señora que ella cae en el error que dice que yo estaba sembrando plantas ¿cómo es? Unas plantas que no recuerdo el nombre. Unas petunias, decía ahí. Petunias. Entonces el investigador dice, detenga a la persona, a la señora, porque ella es la culpable. ¿Cómo así? Y dice, ¿usted observador? ¿Por qué? Porque él se da cuenta que en primavera es que no se siembran las petunias. Bueno, listo. Digamos que tú nos hiciste un resumen de lo que vimos. A ver, escuchemos a John. Profe, pues lo que se vio ahí, la empleada, ella tiene un objeto contundente, que es como una cacerola. Se ve un reloj en el piso, que, o sea, pienso yo, que con eso fue que le pegaron al tipo para matarlo. El mayordomo también tiene un objeto contundente, pero pienso yo que el objeto contundente con el que lo mataron fue el reloj que está en el piso.
Listo. Bueno, ahí vamos con las teorías de ustedes. Vamos a escuchar a Edwin. Profe, pues yo analizando, observando lo del video, por decir, bueno, el investigador pregunta a las personas que estaban ahí, pero es algo como curioso, profe, porque, o sea, si estaba la aseadora principalmente, aunque haya pegado estaba haciendo aseo con algo, ella no debería, si estaba haciendo aseo en el cuarto principal, no debería de tener la cacerola, debería tener por ejemplo, un limpiador o algo, si estaba ya limpiando el área en el cuarto principal. Es más o menos lo que yo capto más o menos de lo que vi en el video, ¿cierto? Ahí va cada uno explicando dónde estaba. Como dice el compañero, si en el suelo está posiblemente algo de reloj, que con eso puede ser posible que le hayan dado con el reloj. Y ahí también cuadra, digamos, la hora, porque cuando de pronto que algo le hayan pegado con eso a la persona, al dueño, al que estaba en el suelo, que lo hayan matado, de pronto ahí también no capta la hora en la muerte de la persona. Es más o menos lo que yo analizo de las principales personas. Y cada uno tiene su punto en el área donde está, pero es como algo curioso de lo de la limpiadora, que aunque le pregunta dónde estaba, no debería tener, digamos, lo que tenía en la mano para limpiar, porque cómo vaya a limpiar el cuarto con algo de eso, si eso no se puede, no es para limpiar, sino de pronto para... No corresponde a la actividad que se supone que está desarrollando lo que tú mencionas. Listo. Exactamente. Bueno, ¿alguien más quiere dar su versión de lo que acabamos de ver? Vamos a ver qué tan observadores y qué tan investigadores estamos siendo. Me voy a devolver para continuar el video. ¿Listo? ¿A dónde habíamos quedado? Ok. Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. But I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Ok. Ahora sí, cuéntenme qué tan investigadores se sintieron con lo que acabamos de ver. Los y las escucho. Quiero escuchar esas teorías que estaban defendiendo ahora hace unos momentos, hace unos minutos, cada uno con su versión y con su necesidad y con su inquietud por generar esa observación sobre esa investigación, sobre dar la solución a la pregunta que el señor había planteado en el video, ¿no? Entonces, los y las escucho. ¿Entendieron de qué se trataba el ejercicio? A ver, Sandy. Estás tímida. Profe, yo lo que puedo observar que era un dramatizado, una grabación, algo como actuado. Sin embargo, estaban tratando de hacer algo que se pareciera pues a la vida real. Pero eso es lo que yo puedo alcanzar a notar, pero no. Esa es tu lectura, listo, no está mal, Okay. Tranquila. Octaviano. La escena que estaban dando ahí al comienzo, la cambiaron totalmente con la otra escena que hicieron un cambio rotundo de todo, cambiaron el escenario. Entonces, no se puede saber a ciencia cierta cómo fue la muerte de él, porque a la final fue un simulacro que hicieron, parecido, creo.
Profe, lo que yo pude observar, pues, después que los compañeros ya dijeron sus opiniones y sus investigaciones, era que era un dramatizado, una escena, una grabación, un evento así, pues estaban grabando una novela, un evento, algo así parecido. Bueno, más allá de la novela, más allá de la escena, el ejercicio era de observación. Este video lo que plantea son 21 cambios que se presentan durante la escena. Entonces voy a volver a retomar y quiero que traten de coger la mayor cantidad de cambios que hubo durante la escena y los mencionen posteriormente, ¿ok? A ver, Jonathan. Buenas noches, profe y compañeros. Buenas noches, Jonathan. Pues los cambios que hubieron fueron múltiples, por lo menos la única que no cambió de gesto fue la empleada, que sigue con el mismo sartén o no sé cómo se llamará. El mayordomo tenía un bolillo o un vaino de amasar la masa. Después cambió como a uno donde colocan las velas, no sé el nombre específico. Un candelabro. Un caudelario. La ancianita, no sé, porque la anciana tenía una maceta grande y ahorita ya tiene una maceta pequeña. El investigador cambió porque tiene un saco diferente al que al principio era un color gris, ahorita es como un color amarillento. El florero también cambia. Y son flores bonitas, que son más frondosas, y al último ya ponen otro florero. Estos son los cambios que yo alcancé a ver. La persona que estaba atendida se colocó al sentido contrario al que estaba anteriormente. Ok, ¿quién más? ¿Qué más alcanzaron a ver? Profe, digo yo también, bueno, cambiaron, hay varios, por decir, como dice el compañero, al señor lo cambiaron, quitaron el reloj que estaba ahí, pusieron un candelabro. La imagen que estaba en el auditorio, digamos, el cuadro también lo cambiaron, los muebles, el tapete donde estaba el muerto, también por eso los utensilios que tenía el mayordomo y la señora de jardín y la de limpieza también, que más vi así, el del investigador, y no me acuerdo si es que no alcancé muy bien, creo que hasta el guardia también hizo un cambio ahí, pero no. Sí, señor. Sí, muy bien, Edwin. Bien, así se va completando. Dairo, ¿qué pasó que se me bajó la manito? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Compañeros también. No, yo acabo de entrar apenas a clase y me vi el último pedacito de ahorita. Bueno, ¿y qué alcanzaste a coger? En resumen, lo que yo puedo ver es la escena como tal fue manipulada. Sí. Hubo una manipulación de la escena de lo que pasó allí, de los hechos que pasaron. Independientemente que sea un dramatizado, que sea algo real, pero fue una escena la cual se manipuló de tal manera porque ahí se cambió todo. Sí. Muy bien. Bueno, más allá del ejercicio, lo que yo quería hacer con ustedes, más allá de ver un video y de que miremos con curiosidad y tratemos de indagar qué pasó, porque fíjense que la curiosidad de nosotros fue a tratar de responder qué fue lo que sucedió. Si nosotros realmente empezamos a divagar, a generar hipótesis, esas son hipótesis, lo que nosotros suponemos que pasó, esos son hipótesis. Entonces empezamos a generar a partir de algo y lo podemos agrandar, lo podemos, fíjense que el compañero nos decía, pero ¿por qué si ella está aseando, por qué tiene ese sartén? Si una aseadora no usa el sartén, la aseadora tendría que estar, si ella estaba limpiando, pues tendría que tener un elemento de limpieza, ¿sí? Por ejemplo, ninguno me dijo, la señora que aparentemente es la juzgada por el personaje que está dirigiendo, si estaba trabajando con las matas, ¿por qué no estaba untada de tierra, por ejemplo, ¿sí? Elementos así, ¿a qué voy? Cuando empezamos a hacer investigación, yo les dije a ustedes desde la primera sesión, tenemos que ser
juiciosos describiendo, detallando. Tenemos que ser minuciosos en cada acción que nosotros realizamos. Tenemos que ver más allá. La gente vio una escena. ¿Yo qué vi? Aparte de la escena, vi un cambio de escenario, vi un cambio de personajes, vi un cambio de actitudes, de posiciones, de elementos, ¿sí? Que nunca cambiaron la primera versión o el objetivo que era supuestamente conocer quién mató al personaje, ¿no? Entonces es más allá, es como despertar en usted. Este ejercicio lo quise hacer para despertar en ustedes eso, ese elemento de investigación que lo tenemos que despertar desde todas las instancias, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, para que miremos que a veces vemos lo superficial, que a veces no nos adentramos un poco en lo que realmente es menudo, lo que realmente necesitamos acerca del todo o de la lectura comprensiva. Es muy difícil para nosotros adentrarnos en el mundo de la investigación cuando solamente vemos lo de afuera, lo superficial. Tenemos que ver más allá, tenemos que escudriñar un poquito esos elementos que están más allá, que nos pueden ayudar a nosotros a resolver. Cuando hagan sus proyectos, tienen que buscar, no se limiten a que, voy a averiguar por qué las personas se enferman tanto de las manos cuando ejercitan una máquina X para hacer determinado proceso. Bueno, pero ¿por qué se ejercita? No, es que ella hace repetitivamente y cuando los ejercicios repetitivos generan enfermedad de túnel del carpo. No, más allá de hacer ese ejercicio, entonces miremos, la persona hace las pausas activas, la persona realiza los ejercicios de manera adecuada, está empleando las técnicas que son adecuadas de la postura para ejercitar esa tarea, la persona mantiene usualmente su cuerpo frente a, por ejemplo, nosotros ahora que permanecemos frente al computador, entonces nos sentamos mal, nos gibamos, mantenemos algunos de acuerdo. Se supone que, por ejemplo, en el caso de los riesgos, cuando vamos a trabajar deberíamos estar frente a la mirada, frente a la pantalla tendría que estar a la misma altura de los ojos, ¿sí? Entonces empezar a ir más allá, a establecer cuáles fueron las razones, pero sobre el mismo tema con las causas y las consecuencias. Es reunir todas las variables que me puedan a mí permitir hacer una deducción completa de ese proceso investigativo. ¿Sí me hice entender? Voy entrando en la claridad de lo que es realmente la investigación y de lo que tenemos que empezar a hacer desde este momento en sus trabajos, para que ustedes ya se vayan. Recuerden que este ejercicio va proyectado a que usted genere una idea de investigación en el entorno donde usted se está desempeñando. Pero entonces, para hacer ese ejercicio tengo que arrancar de ser muy juicioso con esas observaciones. Cuéntame, John. Pues, profe, de la primera clase que vimos, que la profesora nos dijo que uno de los factores más importantes para esto es la observación. Pues yo he tratado del entorno donde me muevo, donde voy, todo, observar esto, pero sí tiene uno que, o sea, es como algo que ya es mecánico, pero entonces hasta ahora uno va cogiendo como el tiro de eso, de estar observando, de mirar. A veces voy, se me olvida y me acuerdo que, entonces me pongo a observar. Pero entonces la observación me parece que sí, lo que dice la profe es lo más importante. Sí, por ejemplo, dentro de lo que has logrado observar, ¿qué cambios has visto de lo que cotidianamente, tú dices, lo hacíamos mecánicos o no le prestabas atención a ahora? ¿Qué has visto? ¿De pronto has logrado hacer alguna lectura de algún entorno? Sí, claro, profe, ya, o sea, voy y ya miro, bueno, aquí este árbol, esto acá. O sea, muchas veces una parte donde uno va y, venga, pero es que aquí hay una tienda, pero es que aquí esto. O sea, sí he tratado como de observar más las cosas y claro, el cambio es diferente porque uno ya, la próxima vez que uno vaya, aquí hay una tienda, aquí hay esto, aquí había no sé qué, la casa azul, la casa esto. O sea, sí es fundamental. Qué bien que empieces a tomar referentes, porque esos ejercicios de observación
pues en este caso que es para la asignatura y para la generación de una idea que ustedes van a plantear, pues es importante, pero aún también para la vida. Por ejemplo, quienes son de la parte industrial, ustedes saben, cuando trabajamos con personal o procesos industriales, pues tenemos que ser, como estaba diciendo John, muy cuidadosos en el lugar de desempeño de las personas, ¿no? Porque al no tener en cuenta ciertos elementos, ciertas variables, ciertos instrumentos, podemos estar cayendo en errores donde se generan quizás accidentes, pues que inclusive pueden llegar a ser fatales, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces vamos a arrancar con la lectura que teníamos. Entonces, ahora sí el escenario es de ustedes. Quiero que yo voy a ir tomando atenta nota de lo que ustedes me vayan diciendo acerca de los paradigmas, porque el tema era los paradigmas y el paradigma particularmente en la hermenéutica y en el positivismo. Entonces, yo quise hoy hacer un ejercicio donde, espérenme, yo lo busco antes que está acá, ya. Sí, voy a utilizar una herramienta y lo que voy a hacer es tratar de recopilar esa información que ustedes van resolviendo durante la sesión y yo les voy a ir ayudando, pero por supuesto que les voy a ir ayudando. Sí, entonces, espérenme, yo comparto mi pestaña para arrancar y el escenario es de ustedes. Espérenme a ver, ¿será que es este? Sí, creo que es este. Listo. Entonces, ¿quién quiere arrancar? Ustedes van hablando, yo voy tomando nota y entre todos vamos armando los conceptos que planteaban los autores en las lecturas acerca de, bueno, arranquemos por mencionar qué es un paradigma, qué es eso del paradigma. Entonces, yo voy a ir acá, arrancando a colocar el resumen, digámoslo así, de lo que vamos a ir trabajando. Listo. ¿Quién quiere arrancar? Yo voy a condensar toda la información, igual que la vez pasada, se la comparto para que tengamos ahí herramientas con las cuales, en este momento, como yo estoy compartiendo pantalla, no puedo ver quién levanta la mano, entonces no sé si de pronto John, me colaboras mirando ahí quién va levantando la mano y va ayudando como moderador y yo les voy ayudando aquí a condensar esa información, ¿les parece? Vale. Listo, entonces los y las escucho para que arranquemos. A ver, entonces, ¿qué entendimos por paradigma? A ver. Son investigaciones que se realizan científicas. O sea, esos paradigmas vienen como buscar ¿cómo se dice acá? Buscar un significado de lo que nosotros podemos generar la ayuda hacia algo que está por realizarse, por inventar. No se quedó feo. Bueno, o sea, tú dices que el paradigma específicamente es que dame como un concepto de paradigma. Como una teoría o modelo que se realiza para hacer una investigación. Bueno, el compañero nos menciona que el paradigma es una teoría. Vamos a arrancar de ahí. Para él, paradigma es una teoría. A ver, John, sigue, por favor. Yo voy construyendo. Dale. Soraya tiene que levantar la mano. Soraya, te escuchamos. Soraya. Para mí el paradigma es como una teoría sobre algo, pero que no tiene como evidencias. Para ti, paradigma es una teoría sobre algún tema, pero que esa teoría no tiene como las evidencias. Bueno, es una teoría y tú dices que no está sustentada. Eso. ¿Correcto? Que aún no está sustentada, dices tú.
Bueno, continuemos. A ver, ¿quién más complementa la acción? A ver. Vamos un poquito esto. Ella dice que no está sustentada. No sé si todos están de acuerdo en que no está sustentada la teoría que la compañera, como la compañera lo menciona. Profe, sí. Existen dos tipos de paradigma, pues lo que yo logré percatar en el video, que es el paradigma emergente, en este caso sería el mismo hermenéutico, y el positivista. Sí, positivista. Ese hermenéutico, ¿me recuerdas dónde? Hermenéutico, ¿cierto? Lleva tilde en la E. Sí. Listo. Listo. El hermenéutico y el... Y el positivista. El positivista o positivismo, creo que positivismo. Sí, alcanzo a mirar acá. Listo. Vamos a ir desarrollándolos uno a uno, ¿no? Lo que dice la compañera es cierto, o sea, también lo que yo entendí, profe, es que el hermenéutico es el mismo interpretativo y el otro es el positivista. Dice que el positivista, lo que yo alcancé a captar, es que él es de las ciencias duras, es lo que maneja. Y ya el interpretativo o hermenéutico es el que maneja las ciencias blandas. Como dice que como la parte psicológica, antropológica, cultura, educación. Bueno, tú dices aquí, condensando lo que mencionas, que tiene que ver con ciencias blandas, ¿no? Sí, señora, en el interpretativo o hermenéutico. Es lo que viene en el video, que él decía que las ciencias blandas son las que estudian eso, como la parte de la psicología, la antropología, la cultura, y las ciencias duras manejadas como la física, química, matemática. Ok. Compañero, yo tengo que en la positivista dice, es el paradigma de las ciencias llamadas duras. Es como lo contrario a lo que dice usted, ¿no? Yo acá tengo que en el positivista son las duras. Las ciencias duras. Ok, en estas están las ciencias duras, correcto. Tranquilos que lo armamos y ya vamos a dialogar todo sobre él. Entonces, arrancamos diciendo qué son los paradigmas, ¿no? Entonces son, como dijo don Octaviano, claro, son teorías, y la compañera decía, es algo que está por resolver, claro, es algo que nosotros podemos resolver porque vamos a colocarlo, como les decía yo ahorita, ustedes generan una hipótesis, cada uno de nosotros puede generar una hipótesis a partir de algo que observa, a partir de una experiencia, a partir de su propio saber, de su propio conocimiento, empieza a generar, pues, elementos, teorías, bases de algo que sucedió, ¿de qué? De fenómenos, de situaciones, ¿sí? Que se pueden ir presentando. Entonces, empezamos a hablar del paradigma hermenéutico, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos sobre el paradigma hermenéutico? Ese paradigma, sí, tiene que ver, nos decía el autor, mencionaba las ciencias blandas, pero ¿qué son eso de las ciencias blandas? ¿Por qué ellos mencionan ahí las ciencias blandas? ¿Con qué tendrá que ver esa hermenéutica para que nos digan, no, es que eso viene de algo? ¿De qué vendrá? ¿O qué elementos contiene para que nos digan que es una ciencia blanda? A ver. ¿Quieren como por la matemática? Profe, yo creería que va más o menos por el lado de ciencias inexactas, ¿no? Que no tienen como cierto grado de demostración. Profe, aquí nos dice que se postula en la realidad
que la realidad es subjetiva. Bueno, cuando hablamos de lo hermenéutico, efectivamente hablamos de elementos que parten de lo que la compañera nos está mencionando, de las vivencias, parte de las vivencias. Pero ¿por qué se vuelve hermenéutica? Porque cuando usted está siendo investigador, usted se convierte en partícipe de esa investigación cuando usted hace la observación. Fíjese que en el video, ustedes vieron el video y ustedes se metieron en el cuento a tratar de resolver la teoría del Señor. Él quería averiguar quién había matado a la persona. Ustedes se metieron en el cuento de quién iba a matar a la persona, pero yo les dije desde el comienzo, vamos a ver un video y vamos a identificar vamos a hacer observación, les dije yo, vamos a hacer observación, pero ustedes no se enfocaron en la observación. ¿Ustedes en qué se enfocaron? En resolver, mire, esto que tenemos acá, la teoría de quien estaba del otro lado, ¿sí? Del protagonista de la escena. Ustedes se enfocaron en esa teoría. ¿Por qué? Porque ustedes se hicieron parte de. Y fíjense que empezaron a generar cada uno de ustedes unas hipótesis que se convirtieron en elementos subjetivos. ¿Subjetivos por qué? Porque son a partir de lo que yo creo y de lo que yo veo, entonces yo empiezo a hacer teorías, yo empiezo a decir, no, es que, decía el compañero, si es la empleada doméstica y dice que está haciendo el aseo como porque tiene un elemento distinto en la mano, pero yo perfectamente podría colocar oposición a lo que el compañero estaba diciendo. Claro, ella tenía ese elemento en la mano porque lo estaba cambiando de lugar y no quiere decir que por eso no estaba haciendo aseo. Pudo haber dejado el trapo a un lado, levantar el objeto para limpiar el lugar y volverlo a colocar a su lugar, ¿sí ven? Entonces empezamos a generar esa teoría. ¿Me estoy dando a entender? Sí, profe. Ok, listo. Entonces decimos que es hermenéutico porque trabaja desde la observación donde el investigador está implicado, ¿sí? Donde él hace una observación directa. ¿Por qué es directa? Porque se mete dentro de una realidad y empieza a trabajar su proceso investigativo desde los hechos mismos. Hace observación directa. Eso se llama trabajo de campo. Decimos que es interpretativa porque, claro, el investigador empieza a generar la comprensión de esos espacios, de esos ambientes, de ese proceso que está empezando a investigar a partir de lo que él está viendo. Pero resulta que también se convierte, aunque es subjetivo, fíjense que también es de interacción, ¿cierto? Cuando está haciendo interpretación y está haciendo interacción, está combinando ese elemento de paradigma que realmente se convierte en un elemento mixto, si lo interpretamos así. ¿Qué trata de hacer esta ciencia o este paradigma hermenéutico? ¿Cuál será el propósito que ellos tienen? A ver, ¿quién cree saber ese elemento? Tan tímidos, tan tímidos. Profe, nos dice también que el hermenéutico está vinculado a las observaciones cualitativas, a las metodologías cualitativas dependiendo del caso. ¿Y qué es eso de cualitativo? Pues de observar las cualidades en sí, ya sea de sucesos, pienso yo, pues, o de personas, en un proceso, digamos, también nos dice, profe, que también, bueno, de las cualitativas yo pienso que cuando interviene como un sujeto, ¿sí me entiende? O ya en este caso el ser humano, un ejemplo, una investigación, ya no sé si estoy errada, pero pienso que es por esa línea.
Entonces, cuando hay una intervención de un tercero, sería lo que tú Podría mencionas. ser, sí. Entonces, miremos, bueno, vamos a ir armando el hermenéutico. Entonces, arrancamos del paradigma que establece una teoría. Voy a dejar acá como entredicho lo que mencionaba, no sé, alguno de ustedes, no recuerdo ahorita. Con relación a que es una teoría por resolver, ¿no? Vamos a generarle que aún pues no la tenemos clara. Ok. Ay, me he tomado el pelo esto. Profe, no sé si esta partecita va vinculada a lo que estábamos hablando ahora, donde dice que el hermenéutico es la realidad, la realidad es interpretada a partir de las características que tienen los objetos, pero sobre todo desde el marco de la referencia que tiene el investigador, que es donde se hace la interpretación. Correcto, entonces es subjetivo. ¿Por qué se convierte en subjetivo? Porque pues existe un sujeto como tal, ¿no? Correcto, porque el investigador hace parte de. Sí, no se nos puede olvidar que ese investigador se convierte, como hicimos ahorita, nosotros nos convertimos en parte de la escena, ¿sí? Pensamos que tratábamos de resolver el cuestionamiento, la teoría, ¿no? Entonces, aquí es subjetivo por... Ahí es donde vienen los factores para la investigación. ¿Qué fue lo que sucedió? Correcto, las variables. Entonces, en la participación directa del investigador. Vamos a abrirle un poquito más para que nos quede. Profe, pero todo este entorno es en base a algo hipotético, ¿no? Sí. Todo es en base a lo hipotético, pero fíjense que lo plantean desde lo hipotético, pero también desde la realidad. ¿Sí me entiendes? O sea, yo creo mi teoría por algo que yo vi, pero partí de una realidad, sin embargo, es hipotético porque mi planteamiento es algo que yo creé. ¿Me hice entender? O sea, pues sí, profe, uno se crea una teoría, pero directamente, pues, en la ciencia cierta no se sabe si esa teoría sea cierta o no. A eso es a lo que yo voy, profe. Correcto. O sea que no hay con qué, no sé, yo creo una teoría, pero no tengo con qué comprobarla. Exactamente, esa vendría siendo como la diferencia, profe, del otro paradigma, ¿no? Sí, pero esperen, no nos vayamos todavía, ya vamos a encontrar, digamos, vamos a desglosar completamente y luego ya miramos el otro y hacemos la comparación, ¿correcto? Para que nos vaya quedando claro. Resulta que este hermenéutico emplea elementos cualitativos, ¿no? Cuando yo hablo de lo cualitativo, estoy hablando específicamente de las cualidades. ¿Cómo yo establezco las cualidades? Las cualidades son las características que tienen los elementos, las personas, las cosas, los fenómenos, ¿correcto? Son las características. Entonces, cuando yo me refiero a una persona y estoy investigando a una persona, entonces yo puedo hablar de su forma de ser, de su forma de actuar, de su forma física, de su formación, ¿sí? De la característica, ¿por qué esa persona es así? ¿Es o no es así? Y eso, ¿a qué me lleva a mí? ¿A la realidad? Me podría llevar a conocer la realidad de las personas, claro. Yo puedo decir, fíjense que aquí nos dice que habla de las ciencias blandas. Cuando yo estoy hablando de las ciencias blandas, miren que eso es relativo. ¿Por qué relativo? Porque nosotros mismos como seres humanos tenemos diferentes comportamientos en distintos entornos con diferentes personas.
Por ejemplo, no sé si ustedes, bueno, miremos el caso de los adolescentes, ¿no? El adolescente cuando está en un aula de clase, cuando tiene una autoridad, tiene una forma de actuar. Y cuando está en su espacio solo de recreo, con sus compañeros, con sus compinches, actúa de otra manera, ¿sí? Entonces, hablamos de ciencias blandas porque el comportamiento del ser humano llega a ser distinto de acuerdo a los entornos y a los contextos, ¿sí? De acuerdo a con quien yo me encuentre, yo actúo, y yo puedo tener un concepto formado de X o Y persona por como tenemos la empatía, ¿no? Todo ser humano, todo ser tiene pensamientos muy diferentes y es muy difícil que llegara uno a coincidir con otra persona en una, por decir, una opinión o lo que discuta un tema específico. Sí, es cierto. Cuando, digamos, bueno, digamos que eso en cuanto a las opiniones, Octaviano, pero cuando estamos hablando de los actuar, lo llevo específicamente a un adolescente porque ellos son quienes tienen unos cambios radicales. El ser humano en esa etapa es cambiante, demasiado cambiante. A veces lo vemos y los papás sufren porque el chico es introvertido, es callado, es mezquino hacia todas las situaciones que pasan en la casa. Pero en el colegio no, en el colegio él tiene otra forma de ser, otro estilo de vida. Cuando le preguntan a los profesores, entonces la visión del adulto es esa, el niño es callado, es introvertido, es temeroso, es silencioso, pero si le preguntamos a los compañeros, ellos no nos van a decir eso. No, él es extrovertido, él es gracioso, él comparte, él habla, ¿sí me entiendes? A eso me estoy refiriendo. Cuando yo voy a ver cuando yo voy a ver lo cualitativo y estoy inmersa en algo, yo puedo tener diferentes miradas desde la apatía o desde la empatía. ¿Correcto? Entonces, Profesora, ya tiene levantada la mano. Dale. No, yo lo escribí, sino que la profesora dijo que cuando las personas tienen diferentes caracteres de acuerdo a la persona con la que estén hablando, con la que estén interactuando, entonces yo digo que ya eso es un problema mental, ya eso se le dice que es bipolar, que cambia. Pero ya la profesora explicó que era en la adolescencia y sí se puede dar en la adolescencia. Sí, son etapas de la vida. Digamos que pues lo marco acá, sobre todo en la adolescencia, pero no quiere decir que tú, pues, digamos que ya lo llevaste a un diagnóstico médico que habla de los trastornos de comportamiento del ser humano. Pero fíjate que no solamente pasa en un adolescente, también nos puede pasar a nosotros como adultos y no solamente puede ser generado por una situación psicosocial o psíquica que tenga la persona cuando estás hablando del trastorno, sino que los ambientes a veces no se prestan para. ¿Sí? Que yo llegue nuevo a un lugar donde ya llevan mucho tiempo, muchas personas interactuando, compartiendo, y se va a acabar el año y yo llego como el nuevo y van a hacer una jornada de integración, pues ¿cómo voy yo a sentirme ahí? Entonces yo seguramente en mis espacios con las personas que tengo la frecuencia, la confianza, pues tengo una forma de actuar. Y cuando estoy en este nuevo entorno, pues obviamente que voy a tener un impacto, ¿sí? Entonces acá yo trato de describir lo cualitativo como esas características sencillamente que podemos tener algunas personas o algunos seres humanos bajo determinadas circunstancias. Además, porque es sorprendente cuando hablamos de las ciencias blandas, es porque esas ciencias como la psicología, sí, ellos es como la psicología, como todo lo que tiene que ver con la educación, busca o trata de comprender por qué el ser humano se comporta así o se comporta así, ¿sí? Entonces nos toca mirar ahí cómo esos elementos van trascendiendo en todo lo que nosotros realizamos frecuentemente. ¿Me entiendes? Entonces ahí lo que vamos viendo es que lo cualitativo va estableciendo conexiones. ¿Conexiones con qué?
con esas transformaciones que vemos en el mundo, que se van generando de él y hacia el mundo. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, señora. Ese estudio va en relación a eso, entonces cómo esas conexiones se establecen para decir, bueno, es que el ser humano cuando estaba, por ejemplo, nosotros bajo presión actuamos de una manera y cuando tenemos el tiempo disponible tenemos otro actuar, ¿sí? Y entonces ahí dicen, bueno, ¿y por qué cuando tiene esta persona, por ejemplo, en el caso personal, yo les cuento acá algún, digamos, algo, cuando yo tengo mucha presión para hacer muchas cosas, yo funciono más que cuando no la tengo. Digamos que no sé por qué en mí se genera ese sistema, ¿no? Cuando tengo como el tiempo para hacer, no, yo me voy con toda la calma y como que no rindo igual. En cambio, cuando tengo mucha presión y muchas tareas que ejecutar, así sean de muchas temáticas y de cosas diferentes, completamente diferentes, a veces que no tienen que ver una nada con la otra, no, a mí me fluye, yo salgo adelante, son situaciones que se presentan, digo, pero yo ¿por qué actúo así? ¿Hay algún activador? Entonces, por ejemplo, esas ciencias, esas disciplinas podrían perfectamente estudiar, bueno, y este tipo de personas, como yo, hay muchas personas que tienen esos detonantes y fluyen bastante cuando tienen presión, mientras que otras personas cuando tienen presión se bloquean, no comprenden, no pueden expresar, se equivocan continuamente, ¿sí? Entonces son elementos elementos de ese tipo. Entonces vamos a mirar, entonces bueno, vamos cuando tenemos esas conexiones que van hacia ¿qué? Hacia las transformaciones. No sé si de pronto a ustedes les haya pasado, pues yo les cuento desde mi experiencia y desde vivencias pues con otras personas que eso va confluyendo ahí hacia las transformaciones. Pero porque aquí me quedó esta suelta y ustedes no me dijeron. ¡Chum! Listo. Bueno, ¿qué otro elemento hemos de tener en cuenta cuando estamos hablando de esa hermenéutica? No lo acabo, que sea bonito. Resulta que cuando estamos mirando esas transformaciones, encontramos verdades, pero esas verdades no son absolutas. Entonces, no hay verdad absoluta acá. ¿De qué depende? Pues del evento, como lo estoy mencionando, de la situación, de la circunstancia. De eso depende. Dime. No entiendo lo que hablan. Acá decimos que no hay verdad absoluta, porque esto es desde lo relativo. Creo que alguien está intentando participar. Jonathan, profe, pero no se le escucha. Jonathan. Se le escucha entrecortado. Profe, también se dice que en el hermenéutico no se construye conocimiento para decir verdades, sino para construir sentido. Claro, lo acabamos de mencionar cuando hablamos de cuando hacemos conexiones que llevan a la transformación, donde no hay verdades absolutas, pues entonces nosotros vamos a darle un sentido lógico, ¿cierto? Hablamos de una realidad que nos lleva a ¿qué? A dar eso, a darle un sentido lógico a las situaciones y a las circunstancias, ¿no? De eso estamos hablando. Entonces, coloquémoslo acá porque es bien relevante.
ese término de sentido lógico. ¿Qué es el sentido lógico? A ver, ¿quién se anima a divagar o a contarnos qué entiende por ese sentido lógico? Hablar con coherencia, cuando nosotros hacemos la opinión, tener lógica en lo que decimos. Correcto, eso se ha perdido, ¿no? Recuerdan que hace algún tiempo todos decíamos, a ver, lógico, ese sentido común, ahora ya no es tan común. Hay muchos elementos que ya no son tan comunes para nosotros, ¿no es cierto? Pues, profe, yo pienso que sí, porque, o sea, ahorita con las redes sociales, con todo, se ha abierto mucho, como ha globalizado mucho todo. Entonces, lo que uno pensaba que era, pues ya ahorita con toda la globalización, con todo esto del internet, de las redes sociales, pues hay muchas más cosas que uno de pronto no entendía, no sabía. Pero se volvieron ilógicas. ¿Como Pues, cuáles? Sí, danos ejemplos, sí. como, no sé, es que de pronto yo no apoyo muchos videos y muchas cosas que comparten que para mí son ilógicas, son tontas, no tienen sentido, pero para el que las compartió sí. Entonces, ¿tú por qué crees que las personas le dan sentido a algo? porque para ellos es importante. Si yo le doy sentido a algo es porque para mí es importante. Entonces es algo subjetivo. Lo ilógico y lo no ilógico es subjetivo, ¿no? Resulta que yo le doy sentido a las cosas cuando para mí se vuelven significativas. ¿Cómo las vuelvo significativas? Porque a partir de mi experiencia me marcaron, ¿cierto? Entonces, ese tiene un sentido, son lógicas, pero porque parten desde una experiencia, entonces se vuelven significativas. Se vuelve significativo. Y trata de resolver lo sistémico y lo holístico. Cuando yo hablo de lo sistémico y de lo holístico es ese proceso que tiene que ver con el todo. O sea, para mí cobró sentido porque para mí, ojo, estoy hablando de para mí. Volvemos acá, es subjetivo porque para mí la experiencia es como el que va y monta en la montaña rusa. Para mí la experiencia fue fabulosa porque logré liberar toda la adrenalina. Para otra persona fue fatal porque se llenó de nervios, le dio pánico, sufrió un colapso nervioso, etcétera. ¿Sí ves? Desde lo subjetivo, por eso le encuentro sentidos y para mí es significativo y se convierte en un elemento trascendente desde lo que yo le brindo a ese elemento en relación con lo holístico, con el todo. ¿Correcto? Entonces, lo holístico acá, ahí vamos armando, ahí vamos llegando a concretar el proceso, el término. Holístico lleva tilde. Acá les coloco entre comillas el todo para que lo recuerden. Bueno, ya ahí vamos trabajando la hermenéutica. ¿Qué nos falta de este elemento? Ah, bueno, decimos que es subjetivo, que es interpretaciones blandas. Acá, no sé, dijimos que, bueno, ese investigador de dónde parte de la realidad, perfecto, vamos a ver qué nos falta. Sí, esta realidad, ¿desde dónde está dada? Resulta que, por ejemplo, los que vivimos acá en el interior, decía ahorita Octaviano, desafortunadamente él está viviendo episodios, pues que de pronto en algunos lugares se asemejan
de los sucesos. Correcto, sí, pero eso de qué depende. Mira que en algunos lugares es más marcado que en otros, ¿no? ¿Y de qué depende? Mire, de Depende eso. mucho de la población, o sea, como no hay mucho trabajo, no hay nada, o pueden conseguir el billete muy fácilmente, pues se ponen a delinquir. Esas son condiciones que la mayoría de la población, no tengo trabajo, yo necesito para mi familia, ¿qué hago? Pues me toca delinquir porque dejarme morir de hambre no puedo. O también cuando les gusta el billete suave, como dicen, no trabajarlo ni nada. Correcto. Desde las culturas y los contextos. También se vuelve algo cotidiano, tú lo estás mencionando y lo hemos vivido acá, ahora en nuestra bella Colombia, lo hemos vivido permanentemente, ¿cierto? Con la migración, con todo respeto, no sé si acá haya personas de otros países, pero saben que con la migración de los venezolanos, en alguna época éramos nosotros los que migrábamos a otros lugares, tampoco voy a decir que éramos santos, no lo sabemos, porque pues los actuales de las personas, pero pues a nosotros nos tocó vivir ahorita esta época y lo podemos decir, desafortunadamente, esas culturas y esos contextos, de esas costumbres, de esos hábitos que tienen esas personas, pues nos han venido afectando a los diferentes lugares a donde hemos venido presentando diversas situaciones, ¿no? Entonces, pues sí es importante que vayamos entendiendo que esos contextos, que esos hábitos marcan la diferencia. Sí marcan los actuares y pues son relativos a las personas y a los lugares. Ay, por ahí escuché que alguien tenía levantada la manito o me equivoco. No, profe, nadie tiene que levantar la mano. Bueno, entonces digamos que aquí más o menos vamos concretando, ya concretamos el hermenéutico, no sé si qué me hará falta, espéreme porque no quiero que me vaya a quedar nada por ahí pendiente. Bueno, aquí hay algo que me falta y es que cuando yo estoy hablando de lo cualitativo en la hermenéutica, ojo que acá, ¿qué utiliza o qué utilizamos nosotros para reconocer o para obtener esa información cualitativa? ¿Qué empleamos? ¿Ustedes qué creen que empleamos? Por ejemplo, ¿ustedes cómo logran entender y saber quién es Mónica para poder dar características al mundo de quién es Mónica Pulido? Pues por esas características que tiene, por su personalidad. Pero ¿cómo logras tú reconocer, cómo logras tú llegar a ver quién es esa señora que está del otro lado? Investigando, profe. Pero ¿cómo investigas? ¿Cómo obtienes esa información? Profe, observando su actuar, todo, profe, lo que realice la persona, ¿no? Claro, parto de una observación, yo puedo mirar, dime. Profe, estudiando sus características y evidentemente sus cualidades. Pero hay otra forma revisando que... el Face. Revisando el Facebook. Bueno, sí, esa sería una forma de hacer investigación. Pero hay una forma principal que utilizamos los investigadores y más aún cuando estamos en un trabajo de campo. La sencilla, ¿yo cómo sé de ustedes? Yo sé un poquito de ustedes porque les pregunté. Entonces, ¿qué hice? ¿Cómo recolecté yo esa información? Claro, entonces yo generé unos instrumentos de investigación que normalmente en lo cualitativo son entrevistas. ¿Y esas entrevistas cómo son? Esas entrevistas son con preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? ¿Saben ustedes qué es una pregunta abierta? Son indicadores que nosotros Profe, no tiene una... vamos para poder mirar cómo es nuestras características, cómo es nuestro pensamiento.
Profe, yo creería que no tiene una respuesta exacta, sino que puede tener múltiples respuestas, ¿no? Sí, señor. Pues no tiene ni un sí ni un no, sino que puede tener múltiples respuestas. Correcto. Esa es. Resulta que cuando yo les hago preguntas abiertas, a ver, un ejemplo de pregunta abierta es preguntándole a usted la opinión sobre algo o alguien. Yo puedo obtener, si hago a 30 personas la pregunta, puedo tener 30 respuestas diferentes. ¿Sí? Entonces nunca voy a encontrar un punto convergente, voy a encontrar variables distintas. A eso me refiero. Entonces las preguntas abiertas entonces permiten la opinión y o el concepto de a quién se le está preguntando. ¿Correcto? Entonces, ejemplos de preguntas abiertas. Entonces, ¿qué color prefieres? Amarillo, rojo, morado, verde. Yo le podría dar las opciones, pero tú me dices, no, a mí me encanta un color que yo vi en no sé dónde. Yo puedo preguntar diversas opiniones, diversas cosas y ustedes me pueden dar diversas opiniones, que cuando yo vaya a condensar esa información voy a agregar un poquito, pero puedo obtener un resultado. Me demoro más, es más difícil condensar la información, pero es válido hacer entrevista cuando yo quiero reconocer el cómo están trabajando las personas, el cómo lograr acercarme a ciertos elementos y conceptos. ¿Listo? Bien. Miremos entonces ahora sí, creo que de esa ya no me faltó nada más. Interaccionista, mixta, positivista, listo, perfecto. Miremos entonces el paradigma del positivismo. Entonces ustedes me hablaron de las ciencias duras. ¿Qué son esos qué es eso de las ciencias duras? A ver, los y las escucho. Profe, ciencias exactas, demostrable, ¿no, profe? Con una sola respuesta y una sola verdad. Bueno, tú me hablas de ciencias exactas, entonces me dices que requieren un elemento que sean comprobables. Una demostración, profe, exactamente. Correcto. Una demostración. Comprobables. ¿Cómo puedo yo comprobar? Entonces, cuando yo hablo de esas ciencias duras, ¿por qué hablo de ciencias duras? Estoy hablando de lo comprobable. ¿Cómo lo puedo comprobar? Profe, pues lo que dice ahí es como con las matemáticas que son exactas, las restas, las sumas y eso que son exactas. O sea, entonces, fíjense que acá ya no empleamos un elemento cualitativo, sino cuantitativo. Cuantitativo, correcto. Cuantitativo porque se empieza a medir, porque ya se realiza por medio de métodos científicos. Ya hacemos justamente, nos valemos de otras disciplinas y lo hacemos a través de lo cuantitativo, a través de unas mediciones, de unos indicadores que se someten a unos elementos que me deben votar a mí o que me deben brindar a mí un resultado ya exacto. Ya está, fíjense que esta lógica tiene que ser exacta, tiene que ser basada en un método, en un procedimiento y pues, ¿de qué requiere lo cuantitativo? Pues de operaciones matemáticas. ¿Solamente de las matemáticas o de qué más? De todas las áreas. Fíjense que cuando yo estoy hablando de lo medible, aquí estoy hablando de algo bien importante, que es base para todos. Ojo que este es un elemento que es transversal a todas las disciplinas. Y es la estadística. es como la realidad en todo a nivel de todo el mundo, que nada cambia, sino puede ser acá o en Colombia o en Estados Unidos, y eso que todo es como una realidad, ¿es la misma?
Sí, lo que pasa es que aquí, exacto, cuando estamos hablando de lo comprobable y cuando estamos hablando de las mediciones, entonces nos dicen los autores que nosotros podemos hacer el experimento acá en la Patagonia, en China, en Alemania, y el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Igual. No va a cambiar, ¿sí? Entonces estamos hablando, cuando hablamos de del positivismo, estamos hablando de un elemento que se puede generalizar. ¿Por qué se puede generalizar? Profe, porque el concepto es universal. Se vuelve un concepto universal, correcto. Me quedó al revés. Entonces, se generaliza, claro, porque el concepto se convierte en algo que es universal. Bueno, pero yo estoy tratando de que les quede a ustedes un material de estudio pues posterior para que vayan entendiendo. Esta es una herramienta sencilla que ojalá pues todos aprendan a utilizar. Mire que acá pues entre todos la hemos armado y nos demoramos un poquito porque yo voy dialogándola, pero cuando ustedes necesiten utilizar una tarea, pues ahí les dejo, se llama Lucid App y es una herramienta en línea y ustedes hacen su documento y lo pueden descargar en PDF y lo vinculan. Ahí pueden hacer mapas y otras herramientas. Entonces me gusta dejar como de lo que trabajamos un material para que posteriormente lo revisemos. ¿Listo? Es un trabajo colaborativo que estamos haciendo entre todos. Bueno, entonces estábamos hablando de lo generalizable, ¿cierto? Se generaliza. Es positivista porque se generaliza. ¿Se generaliza en qué? En su conclusión, porque se convierte en algo universal, decía la compañera. Espérame, lo completamos. Es universal. Vamos a irlo acá incorporando para que nos quede ahí. Listo. ¿Qué otro elemento se nos está escapando? El positivismo, ¿desde dónde surge? ¿Desde dónde surge? ¿Desde dónde creen ustedes que surge ese positivismo? Pues un problema, ¿no? Un problema, una necesidad. Resulta que sí, pues desde un problema o de una necesidad, pero donde nosotros empezamos a hacer ¿qué? Vamos a arrancar desde esas situaciones donde, ¿recuerdan lo que hicimos al comienzo? ¿Qué hicimos al comienzo? Empezamos a generar hipótesis, empezamos a crear supuestos de unas concepciones, pero esas concepciones ya son desde el razonamiento del ser, desde una analítica razonable, ¿no? Entonces esto surge desde el análisis razonable del ser. Desde allá va arrancando. Pero ese análisis razonable del ser siempre fue solamente el razonamiento o pudo partir de un conocimiento empírico. ¿Qué piensan ustedes? Pues, profe, yo pienso que sí puede ser empezar de lo empírico, y es cuando empieza a ver y a investigar y a indagar. Entonces, ya en lo empírico empieza pues a leer, a indagar, a preguntar y empieza como a buscar por qué o cuál es la razón de eso. Sí, señor. Cuando nosotros estamos con esas dudas, surgen, a veces desde lo empírico encontramos unos elementos, pero a eso empírico nosotros le damos la razón,
¿sí? Nosotros podemos medianamente saber y empezar a aplicar muchas razones, muchos métodos, muchos elementos, pero lo vamos convirtiendo, lo vamos transformando cuando ya empezamos a tener esto que tenemos acá, una duda razonable, un elemento que nos permite analizar y racionalizar el por qué y el para qué de las cosas y llegarlo a convertir en algo universal. Así es. Decimos que lo positivo, ¿ustedes piensan que surge de la realidad o no? ¿De dónde surge eso? Cambiar el color que no se ve mucho. A ver, ¿quién me cuenta? Lo positivo surge de la realidad. El positivo surge de la realidad. Pero ¿cómo es esa realidad? Fíjense que en el hermenéutico dijimos que surgía de la realidad, pero mire cómo es la realidad del hermenéutico, es una realidad relativa. ¿Por qué es relativa? Porque va de acuerdo a la experiencia. Recuérdense que dijimos se convertía en un sentido lógico de acuerdo al significado que yo le daba porque mi experiencia había sido así. ¿Sí? Eso es relativo. A mí me fue bien en el parque montándome en la montaña rusa porque a mí me fue fabuloso, yo boté adrenalina y lo disfruté, pero a otro le fue mal porque le produjo una cantidad de síntomas horribles, ¿sí? Entonces acá estamos diciendo que es una realidad, pero ¿cómo es esa realidad? Ahí la realidad el estado de ánimo acá. A ver, profe, aquí me dice que en el positivismo la realidad es escrita a partir de los atributos que tiene en el objeto y los objetos, por eso se llama paradigma objetivo, porque es interpretada en los atributos que tienen los objetos. Bueno, ahora dígame eso con sus palabras. ¿Qué quiere decir? Profe, aquí nos está diciendo que pues es un paradigma donde describimos los objetos, ¿no? Donde interpretamos atributos, los atributos de los objetos. Pero interpretamos. Hacemos interpretación. Sí. Que los paradigmas son lo que nosotros tenemos el día a día, esa, ¿cómo le decir? No es como la realidad exactamente, sino lo que nosotros queremos crearnos en nuestra mente de lo que puede ser eso, ¿sí me entiende? Ese es el hermenéutico, ¿no? El que acaba de decir la compañera. Sí, correcto. Porque nos estamos confundiendo. No nos podemos confundir, nos tiene que quedar claro. Fíjense que acá están marcadas las diferencias, por eso les dije, miremos el uno, luego miramos el otro y hacemos el comparativo. Acá nos estamos permitiendo ver las comparaciones entre la una y la otra. Cuando yo miro las cualidades, estoy permitiéndome lo que la compañera decía, la característica particular, pero ojo que esa característica yo la logro desde la experiencia. En cambio, en lo positivista, yo me estoy yendo a aplicar un razonamiento lógico, a hacer un proceso que es sistemático, que va recurrente y que hace la verificación. Señor. Es como decir una hipótesis, algo así. Lo positivismo es como algo, es basado más o menos en estadística de hipótesis, que probabilidades que tenga algo empírico, algo que lo tenemos más o menos al momento, como algo estadístico, más o menos, de lo positivismo. Bueno,
Se escuchó mucho ruido, pero no importa. Ahí hay varios elementos y digamos que en cierta forma tienes la razón. ¿Por qué? Porque sí requiero unos elementos matemáticos, pero resulta que acá nos están diciendo que tienen que ser exactos, los tenemos que medir, empleamos un método que se apoya en la disciplina de la matemática, que se apoya en la disciplina de estadística, pero tiene que ser exacto, no podemos dejar lugar a la duda. Es decir, que si yo me invento una suma, la suma no puede cambiar en todo el proceso, así yo le cambie el contexto a la operación matemática, así yo la lleve al fin del mundo, no va a cambiar la operación matemática, mientras que en el hermenéutico yo puedo cambiar la operación matemática porque viví la experiencia y porque para mí la matemática no es importante, sino es importante el contexto en el cual yo coloco la operación matemática. ¿Me di a entender allí? Pero es que dice que el orden de los factores no altera el resultado. En este, sería, si cuando utilizas ese término bueno, eso que está mencionando, que no es un término, es una ley de la matemática, no es una ley de la matemática que está diciendo que el orden de los factores no altera el resultado, entonces estoy diciendo que haga el proceso que tenga que hacer, voy a llegar al mismo punto. Va a ser igual. Exacto, entonces es como cuando yo camino desde mi lugar de trabajo hacia mi casa, yo tengo múltiples opciones para desplazarme, pero tengo que llegar a la casa. Correcto. Mientras que cuando yo estoy hablando del hermenéutico, no podría hablar con precisión del desplazamiento del lugar de trabajo a la casa. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no podría hablar? Porque tiene varias vías para poder llegar al punto de su casa. O sería también... No, porque allí yo tendría, mire, fíjense que en la hermenéutica... O buscaría el más cercano para llegar. Allá no, porque en la hermenéutica no nos interesa saber cuánto se tarda en llegar a la casa, sino que llegue a la casa, no importa. Llegue a la casa. ¿Me entiendes? Ya, Entonces, no importa si tuvo que dar 5 vueltas para llegar a la casa o se demoró porque se detuvo a compartir con algunos amigos o porque dialogó o porque hizo alguna compra, no importa. Digamos que en el hermenéutico lo importante es que llegue a la casa y puede contar las circunstancias de cómo llegó a la casa, no importa si recorrió más tiempo o más camino, mientras que cuando yo estoy en el positivista me interesa saber la distancia, me interesa saber los tiempos. Más ¿sí? la cuestión matemática y estadística. Correcto, yo tengo que medir esa situación, el por qué fue el bueno, pero usted tenía que llegar a la casa a tal hora, pero por qué llegó tarde, pero por qué se demoró, pero por qué fue a comprar, pero por qué, pero por qué, siempre hago la pregunta, ¿ves? Al otro lado no, ya llegó a la casa, no hay problema, ¿me entienden? Sí, señora. Señor. Acá coloquémosle la realidad. No sé si haya algo más que decir con relación a, al positivismo. Entonces decimos que es estática, que está sometido a lo numérico, que requiere de lo cuantitativo, que parte de supuestos desde un mundo empírico, pero que se va convirtiendo en algo analítico y razonable porque requiere de un procedimiento. Hasta ahí tenemos claridad plena de estos dos principales cuestionamientos. Ya voy a descargar este. Creo que no sé si deba yo colocarlo como más oscurito. Bueno, estos de colores, estos de forma, eso no tiene ya lío ahí. Traté de condensar un poquito todas las ideas que ustedes me dijeron. Entonces, esto es positivismo. Positivismo. Hermenéutica.
Yo les genero el link y se lo comparto, ¿listo? Para que todos lo puedan ver. Listo. No sé si haya algún otro aporte que crean, que consideren aquí que sea pertinente para dialogar acerca de él, o ya pues y nos vamos adentrando un poquito en el siguiente tema y en la siguiente actividad que deben realizar. Bueno, entonces voy a arrancar. Entonces espero que haya quedado con claridad todo esto de los paradigmas de la investigación y el positivismo el positivismo y el perspectivismo, que es pues básicamente la hermenéutica. Bueno, entonces ahora que vamos a arrancar a trabajar, ¿cuál es nuestra siguiente misión? Nosotros vamos a trabajar todo lo que son los enfoques cualitativo y cuantitativo, es decir, los tipos de investigación. Hay muchos tipos de investigación, de hecho, existen varios tipos de investigación, se los mencionaba desde la primera sesión. Nosotros tenemos múltiples elementos de investigación, tenemos la descriptiva, la analítica, la investigación-acción, la investigación-acción participativa. Cada una de ellas tiene unas características que la hace así y que se aplica de acuerdo a los entornos, a los contextos y a las necesidades que se vayan presentando, de acuerdo al interés del investigador o de acuerdo al suceso que vaya a desarrollar. Nosotros nos vamos a enfocar en la cualitativa y en la cuantitativa, que ya digamos acá dentro de lo que vimos de las perspectivas, vimos algunas de esas características. Entonces quiero que allí ya tienen un material para empezar a revisar qué es lo cualitativo y qué es lo cuantitativo, a la luz de algunos autores, y pues van a tener que hacer una actividad. Espérame, ya yo la busco, la actividad que van a hacer para esto. Entonces ahí les hablo de generar un gráfico con las características y las diferencias entre los enfoques. Les solicito pues que usted lo coloque de manera creativa, no necesariamente tiene que hacer mapas. Ustedes miran cómo lo... Recuerden que la vez pasada les hablé del garabateo. El garabateo sencillamente pues es el tomar nuestros propios apuntes y colocarlos de una forma creativa y entendible para todo el mundo, ¿sí? Vamos a ver las diferencias y los vamos a ver a la luz de los autores. Ahí hay un material relevante. Yo soy muy dada a que busquen e investiguen sobre Hernández Sampieri, porque él tiene varias herramientas escritas sobre todo lo que es la metodología de la investigación y particularmente sobre qué es la investigación cualitativa y cuantitativa en sus características y la forma de aplicarla. Cuando yo estoy hablando de la cualitativa y de la cuantitativa, entonces les mencionaba a ustedes hace un rato, en esos instrumentos de investigación, nos faltó en el positivismo cuando estamos haciendo investigación, nosotros qué requerimos, nosotros utilizamos, fíjense que en la cualitativa empleábamos para la recolección de datos entrevistas, hacíamos preguntas abiertas. Cuando hacemos el método positivista, hacemos una recolección de datos a través de un instrumento que normalmente son encuestas. Usualmente son encuestas y esas encuestas o cuestionarios llevan preguntas cerradas. ¿Qué son las preguntas cerradas? Son normalmente las que tienen múltiple opción que me permiten a mí abordar la mayor cantidad del tema, proporcionando algunos datos para obtener la mayor información. Entonces, una pregunta cerrada puede ser, en este momento yo les puedo preguntar, ¿en qué rango de edad se encuentra usted? A, de 20 a 30 años, B, de 31 a 40 años, C, de 41 a 50 años, D, más de 51 años, ¿sí? Y ustedes me irían a responder solo una de esas opciones. Fíjense que yo les estoy dando la información para hacer de pronto una caracterización, pero con una pregunta cerrada, concreta, ya específica. Mientras que al otro lado yo le puedo preguntar,
¿qué edad tiene? Si yo le veo edad tiene, entonces cada uno me va a colocar y quizás no vaya a encontrar ningún dato que sea igual al anterior. Para poder estudiar esa cualitativa o esa cuantitativa y generar el proceso de investigación, pues yo requiero aplicar procedimientos y técnicas diferentes, aún obteniendo este tipo de elementos. Ojo, yo las encuestas las puedo aplicar por vía digital o las puedo hacer en frío, es decir, así persona a persona. Las puedo hacer persona a persona, que la persona se siente y diligencie un formato, o haciendo yo la entrevista de esa lectura de esa encuesta. Esa es una forma. Cuando yo hago la entrevista, pues normalmente la hacemos también en frío, con una preparatoria de esas preguntas que yo le vaya a abordar. A veces se conciertan entre las personas, se logra concertar hasta dónde me permite la persona indagar acerca de, porque ustedes saben que hay elementos de privacidad que no se deben contemplar o que no se deben publicar y que pueden surgir en una investigación, pero que la persona no debe, no permite que se hagan públicos. ¿Listo? El tercer elemento que vamos a trabajar, aparte de lo cualitativo y de lo cuantitativo, vamos a trabajar la investigación mixta, que es utilizar más de un tipo de investigación, pero para este caso vamos a mirar cómo esas dos, la cualitativa y la cuantitativa, las podemos aplicar en un proceso de investigación cuando vamos a generar una idea como la que ustedes van a realizar. Cómo la aplicamos y hasta dónde la podemos, el alcance que pueda tener este tipo de investigación para un futuro. No sé si fui clara, no sé si hay alguna inquietud con relación a ello. Y si no, pues vamos a mirar acá. Permítanme. Profe, una preguntita. Dime. Bueno, saliendo un poquito de este tema, me puedo dar cuenta que en la plataforma ya existen las actividades que se vencen el día de hoy. Hay dos aparte del foro, una que dice diapositiva de lúdicas y sobre el tema que estábamos tocando, sobre positivismo e interpretativa. Esas actividades, ¿usted podría ampliarle un poquito la fecha, por favor? Por lo que yo apenas es primera clase en la que estoy, pero no he realizado las actividades. Tú eres la única nueva, ¿cierto? ¿Quién más es nuevo? Pues puedo hablar por mí, sé que yo únicamente puedo. Bueno, yo en este momento les puedo ampliar, digamos que yo hice la programación de acuerdo al tiempo en que ustedes deben terminar las sesiones. Sin embargo, no sé cuándo yo deba subir las notas de los primeros cortes, entonces yo te amplío la fecha, digamos de aquí al lunes. No es una actividad difícil y ya con lo que hoy abordamos tú ya la podrías realizar, para que pues digamos yo tampoco me corra en el tiempo y pues pueda cumplir también con lo que a mí me corresponde. Sí, profe, yo le agradezco mucho. Listo, Lili, no hay ningún lío. Yo también tengo una pregunta. Dime, Steven. Respecto a la actividad número 1, profe, que dice en esta tarea van a subir las presentaciones audiovisuales. La verdad no la entiendo muy bien, profe. Lo que se les solicitaba básicamente era que compartieran esa diapositiva con sus compañeros y pues también ahí generaran ese debate, que fue lo que les dije al comienzo, que empezáramos a dialogar. Ese es un diálogo en el colectivo para generar un nuevo conocimiento, para ampliar algunos elementos y algunos términos que todos tenemos y para generar entre todos un nuevo concepto de esa relevancia, de esa pregunta que tenemos ahí tan importante sobre la investigación. La idea es que no solamente coloques tu material, sino que compartas y aportes con otros compañeros. Profe, o sea que esta tiene relación con la del foro, ¿cierto? Sí, señor. Ok, profe, muchas gracias. Sí, señor. Sí, está bien. Por ahí alguien me está escribiendo, permíteme y revisamos que. Aquí. Dice, Edwin me dice, profe, la clase pasada yo no pude estar porque estaba trabajando y no sabía
¿Hasta cuándo? No, tranquilos, entonces no hay problema por esta única ocasión. Espero que, pues, ampliando el plazo y pues dialogando acá, lo que les digo, mientras esté entre mis manos y yo pueda tener el tiempo para subir oportunamente sus valoraciones, no hay ningún lío, ¿listo? Igual, pues, si ustedes están nuevos, pues, obvio que hay que ser flexibles en esta parte, no hay ningún problema. Dime, Jonathan. Oh, profesor, buenas noches. Es que no me quedó claro sobre las actividades lúdicas. ¿Qué dice usted que tiene que Bueno, ver ¿qué es una con el actividad foro? lúdica? Sí, a ver, no, es que esa sí quiero que le dediquemos de pronto en la siguiente sesión antes de empezar, pues hoy yo hice la actividad mostrándoles el video de la observación y de buscar los elementos. Cuando yo les hablo de lúdico es para que ustedes empiecen a generar, por ejemplo, algo muy cortico que podamos aplicar. Yo le digo, bueno, hoy vamos a dejar que, no sé, que John, que Soraya y que Edwin hagan sus actividades lúdicas, vamos a tener 10 minutos. Entonces, cada uno va a tener 3 minutos para hacer su actividad. Entonces, por ejemplo, John buscó una herramienta, por ejemplo, hay una herramienta que es EducaPlay, donde tú creas que en un minuto busquemos palabras de un crucigrama y de pronto acá entre todos vea y damos respuestas al crucigrama. O de pronto hay en Geniali que también nos hace preguntas y con tiempos, y la idea es como que vamos retomando los conceptos, digamos que nos divertimos y jugamos un poquito con esos conceptos, pero para que a todos nos vaya quedando claridad. Esa es la actividad que yo estoy proponiendo, que como que todos traigamos algo ahí, pero que busquemos esas herramientas digitales. ¿Por qué las digitales? Pues porque estamos inmersos en una educación virtual, porque estamos en una era digital, porque debemos aprender a hacer esa investigación en herramientas que no sean tan comunes, a que no solamente la profe pregunte y traiga cosas, sino que ustedes también planteen diversas herramientas, exploren esas herramientas y puedan también valerse de ellas para motivar a esos aprendizajes. Es eso. ¿Listo? Entonces, pues creo que no sería nada más por el día de hoy. Yo quedo pendiente, les coloqué la ficha con las fechas, les coloqué, bueno, hay algo importante en esta semana. Ahí debo hacer un listado de los posibles equipos de trabajo que van a empezar a generar su idea y a darle forma, pues para ir adelantando un poquito. Entonces, posteriormente yo les voy a llegar a ustedes allí, les publicaré un formulario donde solicito muy amablemente que ustedes me digan, la verdad no le pregunté a la ingeniera ni al ingeniero, no sé de cuántas personas pueden trabajar, pues yo usualmente trabajo con equipos de máximo 3 personas, no sé acá en la universidad qué criterio tengan, se me falló en preguntar para darles a ustedes claridad y que se vayan organizando de pronto por áreas o por afinidad, en ir buscando y en ir haciendo esas observaciones como hablábamos ahorita, para plantear esa idea que ustedes piensan resolver en el proyecto, porque finalmente nos toca dejar una base de un documento y de una idea que ustedes van a empezar a desarrollar a partir de acá. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a hacer un poquito, pues yo averiguo, yo ya hablo mañana o el lunes con los ingenieros y pues ya les puedo dar a ustedes razón si podemos hacer equipos de 2 o de 3 personas para que se vayan organizando. ¿Por qué no individuales? Porque pues digamos que bueno, acá ahorita hay poquitos, pero finalmente ustedes van a tener que hacer una sustentación de esa idea, desarrollar como ese proceso investigativo, entonces para que se vayan ubicando hacia dónde vamos dirigidos. Y la otra parte es que en este segundo, digamos que ya tendríamos 2 valoraciones y para arrancar con la segunda unidad, yo les coloqué las guía 1, la guía 2 y la guía 3 ya están publicadas, les coloqué el cronograma y les coloqué
los elementos de valoración para que los tengan en cuenta. Les publiqué también las diapositivas que yo trabajé en la sesión anterior y pues hoy les voy a publicar este ejercicio que colectivamente entre ustedes fueron realizando y que yo les ayudé a ir condensando de acuerdo a las lecturas que teníamos. ¿Listo? Para que vayan mirando. Ya creo que la plataforma va quedando completa. Enseguidita les publico entonces el video de la clase anterior y pues convierto igual para que les quede más fácil a YouTube y ustedes puedan retomar o sus compañeros puedan retomar la sesión del día de hoy. Pues no sería nada más por esta noche, desearles a todos una excelente un resto de semana. En las diapositivas de presentación está mi correo electrónico institucional por si hay alguna dificultad para que lo tomen allí. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Profe, muchas gracias. Buenas noches para Vale, John, que estés muy bien. Gracias. Gracias, profe. Chao, Esteban. Compañeros, buenas noches. Octaviano, buen descanso. Tener la grabación.